¿Ya me escucha, Virgilio? Buenos días. Buenos días, Nelson. Qué gusto siempre poder estar con ustedes. Ya estamos en vivo y en directo, lo estamos viendo, agradeciendo siempre tenerte siempre que podamos contactarnos porque es importante no dejar pasar todas estas coyunturas y siempre lo digo, hoy tuvimos invitados súper interesantes, la gente se nutre, agradece y eso es súper chévere. Virgilio, ¿qué pasa con el juicio y lo que le preguntaba a Orlando y esta percepción peligrosa, rara, escandalosa de que hoy los que votaron quieren echarse para atrás? O sea, dicen, le empiezan a ver la quinta pata. Mire, como decía una vieja canción, usted es más joven, pero yo sí cantaba. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Y ahora sí, cabe perfectamente el estribillo de esta canción. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Sí? ¿Qué misterios habrá? Que el día sábado votaron, dicen ahora que lo han hecho por cuestión política, dicen ahora que tienen algunas dificultades, que si hay, que si no hay. La pregunta que uno se hace, Nelson, es, ¿pero por qué no dijeron eso el sábado? Claro. ¿Sabe por qué se entrega con 48 horas de anticipación a los asambleístas los documentos que se van a debatir? Y eso está en la ley orgánica de la función legislativa desde la Asamblea Constituyente. Y creo que incluso estaba antes también en la ley de la legislatura anterior, en el reglamento del Congreso Nacional, para que lean cada uno de los documentos con los que se va a debatir en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese era el objetivo precisamente por el que se incluyó que los documentos sean entregados con la convocatoria 48 horas. Ahora he escuchado realmente declaraciones que a mí me preocupan, que han votado por un criterio político, que en el informe decía ayer el legislador Jaramillo, están unos pero no están otros, lo cual evidencia que no han leído. Y más Claro. preocupante aún, parecería que no hay claro, Nelson, no hay claridad respecto del rol que le corresponde jugar a la Asamblea. Es político. Porque cuidado con que los asambleístas crean, cuidado con que los asambleístas crean o que son fiscales o que son jueces. A ellos no les toca determinar, no les toca determinar si efectivamente los delitos que se están señalando que fueron cometidos y que son causales para juicio político, ¿sí? Tienen que ellos determinar ya cuáles son los delitos y cuáles son los grados de participación y cuál es incluso el nivel de responsabilidad de cada una de las personas. Aquí, en un juicio político, como dice la abundante doctrina que existe sobre eso, se juzga sobre todo la responsabilidad política. ¿A qué equivale eso? Así, hay fundadas razones para poder desconfiar del presidente de la República. Claro. Ese es el elemento central. Hay o no fundadas razones para desconfiar, en este caso, del presidente de la República. ¿Hay o no? Cuando de parte del presidente hay decretos, cuando de parte del presidente hay la nominación a una persona que después le dijo torpe, Claro. después dijo que era Pero ya lo torpe, dejó después dijo trabajar. que se fue porque desconfiaba, ¿sí? Pero trabajó, entiendo Ujú. yo, y según lo que dijo la superintendenta, entiendo en la propia comisión, por 20 años estuvo en el entorno del Banco de Guayaquil. No era un aparecido que ahora asomó y le dijo, ven, te voy a encargar y te voy a entregar la administración de todas las empresas públicas, de todo el patrimonio del Estado, ¿sí? 13.000 millones entregados al manejo de una sola persona. Además de lo que se dijo el día sábado, esta persona fue la que más veces entró a Carondelet, triplicaba el señor Hernán Luque de Caro al más asiduo visitante de los ministros. Sin embargo, ese ministro entró menos veces, 3 veces menos que el señor Hernán Luque de Caro. Entonces, ¿hay o no hechos suficientemente graves como para desconfiar del presidente de la República? ¿Es o no suficientemente grave pensar en que por proteger a su cuñado, ponía en riesgo la seguridad del país? ¿Es o no grave?
¿Es o no grave que el presidente de la República, según dice su ex secretario anticorrupción, estuvo advertido de este esquema y de esta trama de corrupción y no hizo nada? Y no solo que hizo nada, sino que adicionalmente intentó impedir la acción fiscalizadora de la Asamblea. ¿Son o no hechos suficientes como para que la Asamblea desconfíe del presidente y lleve adelante un juicio político? Eso es lo que hay que tener claridad. Una cosa es la responsabilidad política y otra, absolutamente diferente, es la responsabilidad penal. De la investigación penal se encarga la Fiscalía y de sancionar el nivel de participación de cada una de las personas se encargan los jueces. Incluso, según dice la doctrina, según dice la teoría política, mire, en el juicio político no necesariamente se analizan ilícitos, sino conductas que, siendo lícitas, sin embargo, afectaron la confianza, afectaron el interés de todos los ciudadanos y afectaron también al país en su conjunto. ¿Qué es lo que está muy claro? Virgilio, ¿qué es lo que aparentemente se habría hecho? Porque dentro de sus funciones, Lasso tiene la libertad de colocar reformas, artículos, resoluciones, colocar gente, o sea, dentro de su marco de funciones está bien, como lo que tú decías, estando bien, pero desembocaron en cosas muy, muy negativas como la corrupción en las empresas públicas. Es decir, él hace que el señor Luque ingrese, le entrega los plenos poderes y luego se desemboca todo esto. Es totalmente real, pero parece que no se logra entender por qué hoy se antepone al correísmo por encima de una situación que no solamente es del correísmo, sino del país. Te lo consulto porque hoy es que estos son, nosotros no. O sea, ¿por qué? Si el país está jodido. Y vemos a Torres, vemos a Jaramillo, a Quispe, que un día son una cosa, luego otra cosa. Saben que el país está mal, votan y luego dicen, no, es que son los correístas, es que nosotros, vamos a ver. Le decía a Orlando, te lo pregunto a ti, que eres parte del grupo, ¿por qué esperan que el correísmo lo haga? ¿Y por qué no lo hacen ellos? Nuevamente, el estribillo de Rafael. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? La canción. Creo que cada fuerza política tiene que responderles a sus mandantes. ¿Sabe lo que pasa, Nelson? Que aquí todo el mundo está calculando. Claro. Y esto es muy grave. Todo el mundo está calculando qué pasa si hay juicio político, qué pasa si hay la sucesión constitucional, qué pasa si eso podría provocar un escenario de muerte cruzada, qué pasa si A, qué pasa si B. Y eso lo único que demuestra es la desconexión con la sociedad. Porque mientras el presidente Guillermo Lasso está preocupado de proteger a su cuñado, de proteger su entorno familiar, de proteger a algunos funcionarios, ¿sí?, los problemas del país siguen. Sí. Mientras algunos sectores políticos están calculando, ¿nos conviene o no nos conviene esto? Los problemas del Ecuador siguen. Los problemas del Ecuador se profundizan. El presidente Lasso puede estar preocupado de qué sucede o no con su cuñado, con el señor Danilo Carrera. Los ecuatorianos, todos los días, estamos preocupados si podemos salir o no a las calles sin ser violentados. Todos los días los ecuatorianos están preocupados de si van a poder mantener o no su puesto de trabajo, los que tienen la suerte de tener o los que tenemos la suerte de tener un puesto de trabajo. De lo contrario, esos padres tienen que preocuparse, y esas madres, de si van a poder o no llevar un plato de comida a su mesa. Los ecuatorianos viven con angustia de que la salud no se complique, porque eso significaría ir a hospitales de la salud pública en los cuales no hay ni el cuadro básico de medicinas. Esas son las preocupaciones reales, fundamentales de los ecuatorianos. Esas son las angustias todos los días de los ecuatorianos. Y mientras esto pasa con el país, en cambio, ¿sí?, el presidente preocupado de su entorno familiar o los sectores políticos preocupados de los cálculos. Cuidado con darle la espalda a la gente. Cuidado, porque la gente sí entiende, en cambio, que estos hechos son suficientemente graves. Por eso, 9 de cada 10 ecuatorianos no le cree al presidente Guillermo Lasso. No le cree al presidente Guillermo Lasso. Y el presidente no entiende cómo, con estrategias que él cree que son geniales de comunicación, como por ejemplo lo de la fractura del peroné, que ahora todos dudamos. Yo también entro entre los que dudo.
porque me decían ahora temprano en un medio que este fin de semana, no conozco, no me dijeron eso, pero que hubo una fractura de un futbolista y que ese futbolista, un chico joven, activo, está con 5 meses de para. En cambio, el presidente anuncia que hay una fractura del peroné. A los 3 días sale como un parche. Parece que eso se agrava. A los 5 días sale en silla de ruedas. Pero a los 10 está recuperando, caminando milagrosamente. Y el presidente cree que con eso distrae la atención de los ecuatorianos y no entiende que lo único que logra es que cada día más, los ecuatorianos desconfiamos más en su palabra. 9 de cada 10 ecuatorianos no le creen al presidente Guillermo Lasso. Y lo más grave de todo es que cada día se va deteriorando la confianza en las instituciones democráticas. Eso es gravísimo para la salud de la democracia, para el país. Virgilio, eso nomás, lo voy a decir, y tal vez alguien va a decir, pero estás muy mal, Nelson, pero creo que eso es motivo y basta para empezar a creer que el presidente no debería seguir. Yo le decía a Mae Montaño, que logré entrevistar en esta semana, y yo decía, qué curioso es que cuando se son candidatos es muy rápido, es muy fácil. Va el candidato, abraza, besa y le dice, vota por mí, va, vota, gana presidente. Pero qué complicado cuando la misma gente que votó ya no lo quiere. Entonces, cuando la gente que votó ya no quiere a ese presidente, oiga, se vuelve una cosa tortuosa cuando debería ser igual que cuando se elige. ¿Verdad? Debería ser, en la lógica. Virgilio, ¿crees que esto es empatía? ¿Falta empatía de parte de los asambleístas que hoy quieren dejar a UNES solo con el proceso? UNES está leyendo la empatía del pueblo y por eso sigue adelante con el proceso de juicio político, como muchos otros procesos. Nelson, lo que pasa es que nosotros no calculamos. Ya. Nosotros no calculamos. Esta es parte de nuestra coherencia. En junio del año pasado, mis compañeros legisladores pusieron a disposición su cargo y además llevaron adelante esta moción para poder adelantar elecciones o muerte cruzada. Hoy todo el mundo nos da la razón. Son los únicos que hablan de eso. En junio, julio, se habría convocado a elecciones, en octubre se habría tenido un nuevo gobierno, se habría posicionado en noviembre, hoy estaríamos como un nuevo gobierno que tenga la legitimidad, nuevo gobierno y nueva asamblea, que habría tenido la legitimidad para poder enfrentar los grandes y graves problemas del país. Los problemas fundamentales del país no se resuelven con las preocupaciones del presidente Guillermo Lasso o los cálculos de ciertos sectores políticos, que yo creo que además deberían ver. El Partido Social Cristiano debería evaluar lo que le costó políticamente su protección al presidente Guillermo Lasso. La izquierda democrática debería evaluar y ver lo que ha significado estar en función, ser una ficha que está en función de los intereses del presidente Guillermo Lasso. Mire usted cómo en Pachacuti, frente a lo que dice el propio señor Salvador Quispe o lo que dice la legisladora Castillo, les responde el propio dirigente de la CONAIE diciéndoles hay una decisión colectiva de los pueblos. Y esa decisión colectiva de los pueblos es apostar por el juicio político. Sin embargo, ellos están buscando otro tipo de cálculos. Entonces, mientras hay una situación tan grave, una situación que angustia a los ecuatorianos y ecuatorianas, lo que menos se puede hacer es estar en los cálculos. Eso es lo grave, que están en los cálculos políticos, mientras los problemas del país se profundizan. Los problemas del país no son los de los políticos, los problemas del país no son los que ven algunos medios, no. Los problemas del país son los que los ciudadanos y ciudadanas viven todos y cada uno de los días en las calles, en las casas, las angustias que se sienten en el Ecuador. Esos son los problemas reales. Y un presidente sin autoridad, un presidente sin autoridad no tiene el poder para poder enfrentar esos grandes y graves problemas que tiene el Ecuador. Secuestros, extorsiones que nunca se veían. Veíamos imágenes cómo sacan a las personas de los negocios. Y no estamos hablando de grandes empresas, grandes negocios. No, señores que tienen una mediana tienda o una ferretería decente se están secuestrando. O sea, esto no se veía nunca. Explosivos, bombas. Pero lo que tú dices... Pero ¿sabes qué, Virgilio? Aún no siendo cálculo... Nelson, pero déjame decirte algo. Por favor. Déjame decirte algo respecto de esto. Porque los penalistas y los constitucionalistas engominados, ¿sí?, han salido a cuestionar si esto afecta o no a la seguridad del Estado.
Y los ecuatorianos, en cambio, nos preguntamos, ¿han impuesto o no las mafias el estado de sitio, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, en las que no hay cómo transitar libremente y los negocios se cierran a las 3 o 4 de la tarde? ¿No es o no acaso cierto que las mafias han impuesto un impuesto totalmente ilegal, ilegítimo, asqueroso, como son las vacunas? ¿Qué son las vacunas, como tú bien señalas? Las vacunas son un impuesto totalmente oprobioso sobre la población. Ciudadanos decentes que tienen su pequeño negocio, que hicieron esfuerzos para poner su pequeño negocio, sin embargo, están siendo extorsionados. ¿Eso no que la mafia ha impuesto sus propias normas y sus propias leyes? O cuando escuchamos o leemos estos mensajes que nos deberían a todos escandalizar, que la mafia albanesa instaló escuela de sicarios en la ciudad de Guayaquil para niños y jóvenes. Eso no haber impuesto sus normas. Y sin embargo, los constitucionalistas engominados, los penalistas acartonados, ¿sí?, están preocupados porque si no coincide o no exactamente el tipo penal, cuando realmente las mafias, por culpa de un gobierno inepto, inoperante, han impuesto sus normas y sus leyes en las calles y en las ciudades de nuestro país. Eso es lo oprobioso. Y eso es lo que no ven los constitucionalistas ni los penalistas engominados y acartonados. De hecho, hay no una creencia, pero no es una creencia, es una realidad, que en un gobierno inestable, en un gobierno cuestionado, en un gobierno como el que tenemos, reina precisamente la delincuencia, la corrupción, porque esto se veía desde la época de Moreno, cuando teníamos un gobierno que no intervenía y viva la fiesta por parte de la corrupción, de los tramitadores, de los que se llevaban el billete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero totalmente de acuerdo, ¿no? No hay ese tipo de empatía y buscan y rebuscan. Pero como este es el juego, ¿verdad? Porque a la lógica, Virgilio, estoy de acuerdo. O sea, a la lógica debería ser, oiga, ¿no les es suficiente tener un país destrozado? Llevémoslo a juicio y que en juicio vea qué pasa. Por lo menos como respuesta a la gente. No es porque el correísmo lo está impulsando. Respuesta a la gente, que no les basta por la lógica. Pero bueno, estamos en este juego de leyes y es una palabra mal puesta la otra palabra. Desde tu experiencia, la comisión por omisión es realmente probada y va a soportar el juicio y para poder pasar los filtros como la Corte? A ver, yo te digo, yo creo desde mi conocimiento de mi experiencia política y también jurídica, yo diría que había suficientes razones incluso para poder establecer un juicio político que es diferente del penal, aclaro esto, para poder procesar al presidente Guillermo Lasso por delitos contra la seguridad del Estado. Yo creo que había los suficientes méritos. Pero respecto de la segunda causal, esa ya no me queda ninguna duda, absolutamente ninguna duda. ¿Por qué? Porque está probado que primero el señor Guillermo Lasso puso al señor Hernán Luque Lecarro. Y luego ¿sí?, había ahí toda una serie de elementos que pueden hacer ver que se cometían delitos de concusión, cohecho, peculado. ¿Sí? Yo creo que eso está muy claro. Y los elementos que vinculan al presidente Guillermo Lasso también están claros. No solo por el decreto, no solo por las visitas, no solo por que estableció la delegación, sino fundamentalmente porque según su propio secretario anticorrupción, fue avisado, fue advertido de que había una estructura institucional que favorecía la corrupción. Fue advertido de que se podían cometer actos de corrupción. El CERCOP ha establecido que se señalaron más de 40 denuncias. El CERCOP, más de 40 denuncias. Y el presidente de la República, conociendo estos hechos, no hizo absolutamente nada. Por lo tanto, hay razones de fondo, jurídicas, legales, por las cuales se puede procesar políticamente al presidente de la República. Vuelvo a señalar, no pretendan los asambleístas hacer de fiscales o de jueces. Este no es su rol. Aquí lo que les corresponde es si hay o no hechos lo suficientemente graves que nos hagan dudar del presidente de la República. Y de lo que hasta ahora ha salido, esos hechos existen. Y por lo tanto, todas las condiciones para que el presidente vaya a un juicio político y le responda al país
El presidente tuvo la oportunidad de ir a la comisión y aclarar, y no fue. ¿Por qué no fue? Porque dijo que tenía problemas de agenda, con lo cual demuestra que esta no es una de sus preocupaciones centrales, pero también dijo que no tenía obligación legal de hacerlo. Fíjate qué argumento más, perdóname la expresión, más tonto. ¿Qué argumento más tonto? Que decía el propio entorno presidencial y se esmeraban en repetir los legisladores. Bueno, entonces ahora con el juicio político sí tiene la obligación de comparecer y decirle al país por qué no hizo nada cuando él sabía, cuando él estuvo advertido de que estaban haciendo feria en las empresas públicas. Pues estaban haciendo feria y sin embargo no hizo absolutamente nada. Él tiene responsabilidad política y creo yo que hay sobradas razones para que el presidente de la República pueda ser procesado en un juicio político y encontrarse las responsabilidades políticas que son diferentes a las que pueden ser establecidas a través de la investigación fiscal y de luego determinadas por los jueces. Además que es un tema completamente legal y también constitucional, o sea, tanto pelean y tanto hablan del golpe de Estado, del golpe que el paro, se armó una campaña del paro, que no viene el paro. Bueno, hoy hay una salida, permitan, dejen que vayan, deje que vaya, deje que hable, porque creo que el país necesita también escuchar un poco su respuesta. Tenía que hacerlo. Lasso tiene todo el derecho de la defensa. Lamentablemente no lo ejecuta. Virgilio, hay quienes creen que el hombre... Me recordaste a un dicho que solía repetir el legislador opositor, ¿sí? Hable bien, hable mal, pero hable. Hasta ahí me voy a quedar. Hable bien, hable mal, pero que hable, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo, no le han permitido conocer esa verdad al Ecuador. De tal forma que ahora tendremos que estar atentos y tendremos que estar atentos también qué es lo que pasa en la Asamblea. Eso te iba a preguntar. Vamos a ver cuánta coherencia hay. ¿Crees? Vamos a ver si los distintos bloques políticos y los distintos asambleístas actúan en función de cálculos de intereses o también de ciertas negociaciones. Ayer me decían que en lugar de asamblea, algunos creen que este momento es bolsa de valores. Chútica. Y que ahí están en las transacciones. Yo no quiero creer estos elementos de la asamblea. Yo fui asambleísta, claro. Respeto a la asamblea y espero que con esa responsabilidad y con ese mismo respeto, cada uno de los asambleístas asuma este rol histórico y, sobre todo, actúen en función de lo que dice la Constitución y la ley. Es que parecería, Virgilio, porque parecería más el hecho de haber aprobado con 104 votos, parecería que ciertos bloques lo que hicieron fue un muñequeo para el gobierno. Fue como decir, mira lo que podemos hacer, mira, pilas, cuidado ahí, para acá, como llamar la atención y luego empezar a echarse para atrás, que si van por el numeral 1, no, si va por el numeral 2, el señor Jaramillo poco más si quiere que se investigue desde la época de la colonia, a Cristóbal Colón y a todos los que llegaron en las carabelas para poder aprobar el juicio político. Es una cosa de locos, se están perdiendo la empatía con el pueblo. Virgilio, para nosotros siempre es un gusto tenerte. Tus palabras para... Como decía mi abuelita Nelson, dan que hablar, de ganita dan que hablar. Así Eso es. solía decir mi abuelita. Y uno ve, votaron, hubo 104 votos y ahora todo el mundo empieza, esta expresión muy propia de nuestro pueblo, pero muy clara, a culipandear. Sí. ¿Sí? Empiezan a culipandear. Entonces la ciudadanía prende las alertas, ¿no? No den que hablar y esperemos que todos actúen con consecuencia. Hay que pensar en salidas democráticas, Nelson. La fiscalización, el control político es una salida democrática. Yo sigo sosteniendo que una salida ético-democrática es que el Tribunal Contencioso entregue los formularios también, y que entregando los formularios pueda ser el pueblo ecuatoriano el que decida si entrega o no las firmas, si se lleva adelante o no la revocatoria. Cuidado con las salidas autoritarias. Me asustan los discursos del presidente, de sus ministros, me asusta imágenes como creo que el comandante del ejército entregándole un fusil al presidente Guillermo Lasso en una ceremonia castrense. Eso habla muy mal del mandatario, habla muy mal de la democracia, habla muy mal del talante democrático y creo que todos los ecuatorianos debemos seguir buscando salidas democráticas, salidas ético-democráticas.
Eso sería lo mejor. Gracias, Virgilio, por estar con nosotros. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir analizando la coyuntura política. Chau, chau. Siempre un gusto porque lo que más me encanta es hablar. Eso es bueno. Nos vemos, Virgilio. Chao. Un gusto. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Virgilio Hernández en esta última parte de las entrevistas, bastante interesantes, movidas, que espero que a ustedes también les ayude, que lo escuchen, que pues nada, podamos crear comunidad y de eso se trata.